vamos a hablar sobre la preparación de materiales previos al proceso de galvanizado. Entiéndase que hay dos tipos de enfoque que le podemos dar a la preparación de materiales para galvanizado. El uno es dentro de la planta de galvanizado, el cual creo que ya hemos visto algunas presentaciones en donde tenemos claro cuál es el proceso ya dentro de una planta de galvanizado. El enfoque que queremos darle a esta charla es la preparación del material previo a ser entregado a la planta de galvanizado, ¿sí? Que se entienda que es el grupo de consideraciones necesarias para quien está fabricando el elemento a galvanizar, ¿sí? Con el fin de que el producto final cumpla con las normativas vigentes y con las expectativas del cliente. Dentro de las consideraciones de diseño que hemos visto y creemos necesario transmitirlas, tenemos información sobre las dimensiones y capacidad del proceso de galvanizado, la normativa vigente, puntos de izaje, geometrías del diseño, composición del acero, limpieza superficial antes de iniciar la limpieza química, uso final del material y el ambiente en el que va a estar expuesto. Ya entrando en materia, es importante la información que como galvanizadores le demos al diseñador, al fabricante del elemento a galvanizar, porque así ellos tendrán una clara dimensión, una clara visión de todas las medidas que tiene un crisol, una cuba de galvanizado. Con eso ellos te entenderán cuáles son las medidas que ellos, o las limitaciones en medidas que van a tener para el diseño de esos productos. Como es el caso de ancho útil, la profundidad útil de trabajo. Sabemos que siempre tenemos una altura permisible para poder galvanizar a simple inmersión. Lo mismo nos va a ayudar a tener una idea clara de hasta cuánto puedo sumergir una pieza más grande y hacer una doble inmersión. Adicional, la información que debemos otorgar es sobre la capacidad de izaje, el peso que pueden levantar nuestros puentes grúa, ¿sí? Lo cual va a determinar que estos diseñadores, fabricantes de elementos tengan una idea clara de cuáles son las limitaciones que podemos tener en un proceso de galvanizado. En lo que refiere a la norma, existen muchas normas que podemos utilizar. Normalmente utilizamos la ASTM 123 en lo que tiene que ver al manejo interno del proceso de galvanizado. Háblese del pretratamiento, en sí el galvanizado, muestreo y todo ese tipo de cosas. Pero sí es importante que los diseñadores estén claros de que hay normas que les van a ayudar a poder elaborar sus elementos de una manera óptima, de una manera que nos genere un trabajo bien hecho, que evitemos accidentes ya en el momento de realizar el trabajo de galvanizado. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos normas como la ASTM 143, y que habla de cómo cuidarnos de que tengamos problemas de que la capa se vuelva muy frágil. La ASTM A388, que habla sobre las prácticas seguras para evitar la distorsión, el pandeo que puede haber en los elementos galvanizados. Y así otras normas. Y algo importante que debemos crear la cultura en todo lo que tiene que ver con galvanizado, es estos folletos instructivos que se pueden generar tanto de las empresas que galvanizan como de organizaciones o gremios de galvanizadores. Justo estaba revisando cierta información y veía esta guía de diseño de la Asociación Americana de Galvanizadores, donde explica muy claramente cuáles son los procesos previos o los pasos previos para tener elementos que podamos galvanizar sin ningún riesgo de accidente.
Continuando con la presentación, algo muy importante que tenemos que tener claro es que ya el material a galvanizar debe proveer cierto tipo de orificios, orejas, vinchas, las cuales permitan colocar el material con cierta inclinación ya en los portaestructuras o gancheras que normalmente se llaman, y que ayuden y que sirvan para poder realizar una maniobra de manera segura y confiable. Los puntos de izaje deben ser lo suficientemente resistentes para soportar el peso que vaya a tener el elemento, ¿sí? Y adicional proveer la suficiente inclinación de la pieza para que todos los fluidos que usamos en el proceso del pretratamiento, en lo que es limpieza, decapado, puedan desalojarse de una manera rápida. Cabe indicar que hay elementos que por su propio diseño, por su propia forma, ya vienen con ciertas perforaciones que sirven para ya su sujeción al momento de ser instalados. Esos nos sirven para poder hacer colgar los elementos y poder hacer todo lo que es el baño el proceso de galvanizado. Como ustedes ven en la diapositiva, existen diferentes tipos de elementos, hay muy variados, hay pequeños, grandes, de diferente forma, con diferente tipo de material. Todo esto se acomoda de alguna manera en que podamos hacer óptima la cargada y que sea de la mejor manera para poder hacer la limpieza y el posterior galvanizado. Algo importante que vamos a topar también aquí en esta charla es sobre la geometría del diseño. Es importante que para el proceso de galvanizado tengamos en cuenta cómo realizar la aplicación de las normas antes descritas. Adicional, en la mayoría de las etapas del proceso de galvanizado, la mayoría son operaciones de inmersión, ¿sí? Estamos introduciendo las piezas a galvanizar sobre una serie de baños. Eh, entonces, esta pieza van a estar prácticamente bañadas con los líquidos, ¿no? Tanto interior como exteriormente. Durante la inmersión en la cuba, el zinc fundido necesita fluir rápidamente, sin impedimentos, lo que significa que debe tener la cantidad necesaria de orificios para que pueda ingresar el zinc. Asimismo, en la extracción que hacemos de la pieza ya galvanizada, es necesario que el exceso de zinc o el excedente de zinc que a veces se queda dentro de alguna pieza, pues pueda salir rápidamente y poder cumplir con el objetivo de galvanizar y no dejar nada de ceniza, nada de ningún tipo de obstrucción que pueda de alguna manera dañar el acabado del galvanizado. Dependiendo mucho del diseño, como ustedes pueden ver en la fotografía, estamos viendo un serpentín, un intercambiador, que normalmente puede causar cierto riesgo, ¿no? Y hay ciertos elementos, ciertas formas de estructuras encapsuladas o selladas, y la humedad que puede quedar adentro y puede generar altas presiones por la temperatura que tenemos en la tina de galvanizado y generar explosiones. En este caso, que es un caso particular, este tipo de estructuras normalmente se galvanizan solo por el exterior. En el interior no se galvaniza. Entonces, tenemos dos inconvenientes ahí. Uno, que por el aire que está dentro de los serpentines, ejerce flotabilidad el elemento. Entonces, hay que buscar alguna manera de colocarle algún tipo de contrapeso para que pueda hundirse en el zinc. Y adicional, como no hay ingreso de zinc dentro de la tubería, pues hay que colocarle una especie de respiraderos, ¿sí? En donde toda la humedad o aire caliente que se genera dentro de la tubería, dentro del serpentín, pueda ser evacuado. Entonces, un buen diseño va a asegurar de que este tipo de riesgos, ¿sí?, los podamos minimizar.
Como parte de los problemas que a veces suelen darse, en la imagen mostramos el galvanizado de una pieza, ¿sí? Parece una tubería cuadrada y tiene una placa metálica soldada arriba. Se lo galvanizó y después de un tiempo empezaron a aparecer rezagos de flux, de ácido, ¿sí? Que es donde el zinc no pudo ingresar, ¿sí? Entonces, todas estas normativas, todas estas recomendaciones va enfocado a eso, ¿no? A que podamos hacer las perforaciones adecuadas, la soldadura como debe ser para evitar este tipo de problemas posteriores al galvanizado. Como decíamos, los orificios de drenaje de los elementos son importantísimos, pues de esta manera, con un orificio de un diámetro adecuado en función al tamaño de la pieza, va a ayudar a que el zinc sea evacuado muy rápidamente y no queden excesos de zinc dentro de la pieza a galvanizar. Dentro del diseño hay recomendaciones, como ustedes pueden ver, que nos ayudan a entender cómo debemos trabajar, cómo debemos preparar el material antes de que sea llevado a ser galvanizado. Entonces, como ustedes ven en la primera figura, ¿sí? Nos habla de una estructura tipo ángulo, ¿sí? Aquí tiene sus cartelas y se pide que siempre tengan un corte, ¿sí? Para que al momento de que se incline y vaya a entrar al proceso de galvanizado, el zinc pueda fluir sin ningún inconveniente. Lo mismo es en este tipo de elementos, las vigas I, que tienen igual cartelas, ¿sí? Se pide que tengan estos cortes para que ayude a fluir. Si no hay corte, puede haber algún tipo de perforación, ¿sí? Tratando de que sean en las esquinas. Lo mismo en lo que es elementos tubulares. Se pide una ventilación interna, una ventilación externa, para que todos los fluidos que utilizamos en un pretratamiento o en el mismo galvanizado, en la misma tina de galvanizado, puedan escurrirse de la mejor manera, ¿sí? Y no quede nada dentro que sí quede protegido, que haya recibido su capa de zinc, pero que no queden excesos dentro de la tubería. Aquí mostramos cómo se deben hacer los agujeros, ¿sí? Hay diferentes tipos, hay tipos en corte en B, o se recortan las esquinas, o se hacen alguna perforación en la base o en la brida. Todo esto es importante que el diseñador lo tenga claro al momento de elaborar sus elementos. Aquí tenemos un tipo pasamano, cómo deben estar las perforaciones internas, cómo se une un tubo con otro, ¿sí? En este tipo de sección también pide de que toda la parte interior esté abierta para que el zinc pueda salir, o da una segunda opción de hacer ciertas perforaciones, porque a veces el diseño, la resistencia que debe tener el elemento impide que sean perforaciones muy grandes, ¿sí? Lo mismo, elementos tubulares, como pide, en este caso dice que esta es la mejor opción, ¿sí? Aquí te da alternativas y todo esto está en la normativa, están en los folletos que van a ayudar a que el diseñador pueda cumplir muy bien su actividad, que es el diseño. Los orificios deben ubicarse tomando en cuenta la orientación diagonal de las piezas a colgarse. Eso es cuando hacemos la inmersión del material en la tina, ¿sí? Siempre se lo ingresa de forma inclinada, haciendo que este orificio sea por donde entra el zinc y por aquí salga el aire. Y cuando hacemos la extracción de la pieza, lo mismo, por aquí va a entrar aire y aquí va a ser la salida del zinc, haciendo todo lo que es su papel de galvanizar. Uno de los problemas más comunes es la distorsión que puedan tener los elementos largos, a lo menos. En este caso, podemos ver en la figura que tenemos cierto pandeo, ¿sí? De la viga. Pero claro, estamos hablando de vigas soldadas de diferentes espesores. Igual tiene sus cartelas, tiene sus perforaciones, tiene su
sus cortes, pero igual hay este inconveniente. Esto se debe a que el acero, al estar en esa temperatura de 450 grados centígrados del zinc, va a querer hacer una relevación de los esfuerzos residuales. Por eso es de que hay el problema de pandeo. ¿Sí? Para evitar eso, ¿sí? Hay que tener en cuenta la simetría en el diseño de las piezas, que los patrones de soldadura sea uniforme, cordones de soldadura pequeños, distribución simétrica de cordones, refuerzos en piezas de espesor delgado, porque ustedes saben, hay, hay combinación de espesores y a veces eso influye en que eh, tienda a distorsionarse, tienda a pandearse por el lado más débil. Y, como saben, hay mucha combinación de espesores dependiendo de los diseños. Continuando con la exposición, algo muy importante que tenemos, que debemos tener en claro, es la composición química del acero. Hay dos elementos dentro del acero que pueden influir o que influyen directamente en el espesor de la capa de galvanizado que se pueda obtener. Estamos hablando del silicio y del fósforo. Comúnmente se habla de un acero reactivo, ¿sí? Entonces, eso significa que el zinc reacciona a una velocidad mucho más rápida y la capa de galvanizado crece mucho, ¿no? Y a veces puede volverse frágil, a veces no pasan la prueba del martillo, ¿sí? Y se resquebraja la capa de galvanizado. Entonces, es importante que cuando se esté diseñando o se esté fabricando elementos para galvanizado, eh, pidamos un certificado de calidad del acero, ¿sí? Con esto nos evitamos muchos problemas, principalmente el que la capa crezca y no se adhiera a la superficie del acero y con un simple golpe pueda resquebrajarse o partirse. Eso significa que hay que volver a reprocesar el material, ¿sí? Y eso significa quitarle la capa de zinc y es un costo muy elevado y aparte de eso el tiempo que conlleva el poder hacer este tipo de trabajo, ¿sí? Como ustedes ven en la tablita, en el cuadrito, habla de porcentajes de silicio, porcentajes de fósforo, en donde podemos ver de que eh, hay un crecimiento acelerado de la capa, por lo tanto vamos a tener capas muy gruesas, como les decía anteriormente, muchas veces no se adhiere y se vuelve muy frágil. Por lo tanto es importante que, que el fabricante de la estructura, del elemento a galvanizar, esté claro y sepa y nos informe eh, qué tipo de material es el que está usando. En cuanto a la limpieza superficial antes de galvanizar, hay muchos elementos o sustancias que pueden venir impregnadas en el material a galvanizar, ¿no? Estamos hablando de pinturas, estamos hablando de muchos elementos que en el proceso normal de limpieza, ya dentro de una planta de galvanizado, estamos hablando de desengrase, de, del mismo decapado con ácido, eh, no quitan este tipo de elementos, ¿no? Entonces, se vuelve mucho más complicado el poder eliminarlos. Hay que tener en cuenta de que si eso pasa y no se dan cuenta en el proceso de pretratamiento, el galvanizado no se va a adherir a la capa de acero, ¿sí? Al acero. No va a haber adherencia de zinc. Entonces, vamos a tener que hacer un reproceso y eso, como les decía, siempre implica costos adicionales. Normalmente, ¿qué es lo que traemos? ¿Qué es lo que trae? Escoria de soldadura, aceites y grasas insolubles, spray de soldadura, pintura, tinta indeleble, pegamentos de etiquetas, lacas y barnices. Como experiencia personal, alguna vez nos tocó galvanizar tubería cédula 80, bridada.
La parte de lo que era el cordón de soldadura, no había ningún inconveniente, una buena limpieza de la soldadura, teníamos los orificios en donde colgar el material, el mismo diámetro de la tubería nos ayudaba para lo que es el desalojo de todos los líquidos y del exceso de zinc, pero este tipo de tubería viene con una protección, viene con un barniz. Entonces, fue un trabajo adicional que tocó hacer. Había que, con removedor de pintura, trabajar sobre la superficie de la tubería y hacer una limpieza. Luego pasar cepillos, limpiar bien, y ahí sí recién pasaba al proceso de desengrase. Entonces, eso es bueno que se lo entienda, que se comprenda que todo eso toma un tiempo adicional, un costo adicional, entonces es importante que lo sepan y poder manejarlo de la mejor manera. Algo importante que también pedimos a los asesores que den esta información es, o que pidan esta información, es de saber a qué ambiente va a estar expuesto. ¿Sí? Estaba leyendo algunos informes y decía que el galvanizado en ambientes con pH de 7 a 13, 14, funcionan sin ningún inconveniente, ¿no? Trabajan bien. Pero ya a pH menores a 7, con ambientes con pH menores a 7 y mayores a 14, sí es necesario ya dar una protección adicional, una protección de barrera, ¿sí? Adicional, que va a ayudar a que se preserve de mejor manera el acero. Nosotros tuvimos un caso en el que galvanizamos una estructura muy parecida a la mostrada en la fotografía y la instalaron frente al mar. Entonces, nosotros no sabíamos dónde la iban a instalar y simplemente se la galvanizó y se la entregó y ellos la instalaron. Y después de un tiempo decidieron pintarla, como a los, creo que 8 o 9 meses decidieron pintarla y la pintaron, ¿sí? Y no tuvieron la precaución de consultar o de saber qué es lo que se hacía cuando tú ya tienes una estructura galvanizada y ya expuesta a un ambiente, en este caso un ambiente costero. Pusieron la pintura y al cabo de un mes se les desprendió toda la pintura. Entonces, había un malestar en el cliente, decía, oye, no, algo está pasando, ¿no? Y pudimos investigar y nos dimos cuenta de que igual el galvanizado estaba bien, ya estaba actuando el zinc eh, protegiendo al acero, pero nunca hubo una preparación previa del material para recibir una pintura. Lanzaron una pintura directamente y, claro, se iba a desprender porque ya estaba el óxido blanco, que es parte es la respuesta que da el zinc al proceso de corrosión, ¿no? Cuidando ya el acero. Pero miren, hubo un inconveniente y no se pudo utilizar la pintura. Hubo que hacer un procedimiento previo de preparación de superficie, un primer, y ahí sí vino la pintura. Entonces, es bueno que toda esta información podamos pedirla al, al fabricante para de una u otra manera estar claro con lo que queremos obtener. ¿Sí? El proceso de galvanizado es un proceso de ayuda al acero, es un proceso que va a ayudar a evitar la corrosión, que va a ayudar a que los costos de mantenimiento disminuyan, ¿sí? En comparación con otro tipo de protecciones. Pero es importante que haya esta comunicación, que fluya de lado y lado esta información para, primero, como les decía al inicio, poder entregarles un producto de buena calidad, un producto que cumpla la normativa, un producto que llene las expectativas del cliente. Como resumen, encontré esta información
que es creo, el resumen de lo que queríamos transmitir en esta presentación, ¿sí? El hecho de poder dar esta información, de compartir información, va a ayudar a que tengamos menos inconvenientes, ayudemos a que más personas se enteren sobre qué es el galvanizado, sobre cómo trabajar con el galvanizado y los beneficios que tenemos. Para mí, lo más importante es mantener esa fluidez en la comunicación, la transparencia en todo lo que hacemos, buscando siempre el bienestar de nuestro cliente y la seguridad de nuestro trabajador. Muchas gracias por su atención. Estoy presto a contestar cualquier inquietud. Espero que la información que hemos podido transmitirles en esta charla pues sea primero de su agrado y sea de su utilidad para sus proyectos. Muchas gracias.